Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos al seminario web de GeoPeer, Introducción a Sistemas GeoPeer de Mejoramiento y Refuerzo de Suelos. Mi nombre es Juan Gómez, soy ingeniero geotécnico para GeoPeer Foundation Company y seré el moderador del seminario web el día de hoy. Quería recordarles a todos que el audio será emitido a través de su computador. También quería informarles que si tienen alguna pregunta, la pueden ingresar en la caja de preguntas y al final del seminario web tendremos unos minutos para responderla. El resto de preguntas serán enviadas por correo electrónico a todos los asistentes después del seminario web. El día de hoy, el día de hoy tenemos como presentador invitado al señor Andrés Melo. Andrés es ingeniero civil con magíster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Nacional de Colombia, egresado de las sedes de Manizales y de Bogotá. Andrés cuenta con más de 8 años de experiencia en diseño y construcción de obras de mejoramiento del terreno para diversos sectores y actualmente se desempeña como ingeniero de proyectos y encargado de la región andina para GeoPeer Foundation Company. Cabe también mencionar que Andrés hace parte de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Con ustedes, el señor Andrés Melo. Muchas gracias, Juan David. Buenos días, esperando que todos gocen de salud por estos tiempos. Pues les agradezco primero a ustedes por el tiempo que han destinado para hablar hoy de las columnas de agregado compactado y también a nuestro licenciatario de GeoPeer Foundation Company en Perú y en Chile, nuestros amigos de EMIN. Esta mañana vamos a hablar de las columnas de agregado compactado, Ram Aggregate Piers, de manera introductoria. Es como se le conoce a estos sistemas en la literatura, los cuales se usan principalmente para mejorar la capacidad portante del terreno y reducir los asentamientos en suelos pocos competentes. Suelos pocos competentes, entiéndase arcillas o limos blandos, suelos arenosos sueltos, suelos con alto contenido de orgánicos, cuando tenemos rellenos existentes, heterogéneos, no documentados e incluso contaminados, entre otros. En todos estos suelos que son susceptibles de mejorarse empleando columnas de agregado compactado, nuestros licenciatarios han ejecutado más de 10.000 proyectos a nivel mundial, empleando los sistemas desarrollados y patentados por GeoPeer Foundation Company. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, una descripción de estos sistemas. Luego presentaremos los resultados directos de la compactación o del efecto del método constructivo, de compactar la grava dentro de la perforación. A continuación, veremos los métodos de cálculo que empleamos para estimar los asentamientos y los parámetros preliminares de capacidad portante empleando GeoPeers. Luego, describiremos otras aplicaciones como son el soporte de terraplenes y muros en vías, adicional al soporte de edificaciones, tanques para almacenamiento, mitigación de licuación. Veremos el caso histórico de un proyecto en Ecuador eh, y no sin antes hablar de la prueba de módulo enmarcada dentro de los protocolos de control de calidad que siempre hacen nuestros licenciatarios cuando ejecutan los proyectos. Los sistemas GeoPeer se pueden dividir en dos grandes familias. La familia de columnas de agregado compactado que vemos a mano izquierda, donde el sistema bien puede ser por sustitución, como el sistema GP3, ya lo veremos más adelante, o sistema por desplazamiento, como el sistema Impact, y un híbrido entre ambos sistemas, que es el sistema X1. Este tema vamos a hablar el día de hoy, de las columnas de agregado compactado por métodos de sustitución o de desplazamiento. Otros sistemas que también tenemos en nuestro portafolio y que nuestros licenciatarios como EMIN pueden entregar en sus proyectos son las inclusiones de concreto, las inclusiones rígidas o de grava con lechada o tratada con cemento, que serán objeto de un seminario virtual posterior. El primer sistema, el sistema GeoPeer, desarrollado en los años 90 y que toma el nombre de la compañía. Eh, la cuadrilla está compuesta típicamente por dos excavadoras para su construcción. La primera tiene un barreno helicoidal para realizar la perforación. Este es un sistema de sustitución. La segunda excavadora tiene acoplado un martillo vibratorio y a su vez en el tope tiene un apisonador de fondo, que es el que realiza la compactación, y se complementa con un cargador frontal para la alimentación de la grava dentro del hueco y un técnico de control de calidad. Esta sería la cuadrilla típica del sistema GeoPeer. ¿Cómo es el paso a paso del proceso constructivo? En el método de sustitución de GP3 o sistema GeoPeer, se realiza la perforación hasta la profundidad de diseño con el barreno helicoidal. Luego se vierte grava desde la superficie
empleando el cargador frontal y se realiza la compactación de los bulbos a través del apisonador de fondo, como ya lo había mencionado, que está conectado al martillo vibratorio y que va a su vez conectado a el bastidor hidráulico a través de su línea húmeda. En un proceso ascendente, en capas compactadas o bulbos que no exceden más de 30 centímetros de espesor hasta llegar a la superficie del terreno. Vamos a ver una animación de cómo es el sistema GeoPure GP3. Nuevamente se realiza la perforación con el barreno helicoidal hasta la profundidad de diseño. Tira el barreno, se vierte la grava, se realiza la compactación con el apisonador de fondo en bulbos que no exceden 30 centímetros de espesor, se retira el martillo, se vierte grava nuevamente y se procede con el mismo procedimiento hasta llegar a la superficie. Como podemos ver en esta imagen a mano derecha, esta es la exhumación de pilas de agregado compactado. Luego de realizar la compactación dentro de la perforación, se obtienen elementos bastante densos. Vale recordar que la grava que usamos típicamente en los proyectos está con un tamaño máximo entre media y 3/4 de pulgada, y en algunos casos donde no se tiene nivel freático, inclusive empleamos materiales como el que clasifica como base para construcción de carreteras. Luego de realizar la construcción de las pilas de grava, se procede con los mismos procesos constructivos de la obra para realizar la excavación a nivel de desplante y la fundación de la superestructura, tal como se haría si no hubiese ningún tipo de mejoramiento. El contratista general excava y prepara la subrasante y densifica la misma antes de fundir las zapatas. Es decir, el proceso de mejoramiento del terreno con GeoPure no altera para nada los procesos posteriores en la obra. Ahora vamos a ver el sistema Impact Pier, que es el método de construcción por desplazamiento donde no se requiere ningún tipo de excavación. La herramienta, ¿cómo está configurada? Por un mandril, que es una tubería hueca de entre 14 a 16 pulgadas de diámetro, a través de la cual fluye la grava, que se alimenta en la parte superior por esta tolva. La tolva está a su vez acoplada a un martillo vibratorio que se desliza a lo largo de un mástil o torre para realizar el hincado de el mandril hasta la profundidad de diseño. Este es el sistema Impact de GeoPure. ¿Cómo está compuesta la cuadrilla para realizar la instalación del sistema Impact? Se requiere generalmente una sola excavadora en la cual está montada el mástil y que permite hincar la herramienta Impact hasta la profundidad de diseño. Un telehandler o telecargador para alimentar la grava a través de la torba en la parte superior y un técnico para control de calidad. Vamos a ver una animación de cómo se ejecuta el sistema Impact Pier en campo. Se hinca el mandril hasta la profundidad de diseño. Y recordemos que el mandril es una tubería hueca que permite el paso de la grava. Y en el fondo tiene un sistema de check compuesto por cadenas, lo veremos en una fotografía posteriormente, que permite densificar la grava dentro del terreno por desplazamiento. Este método nos permite lograr mayores profundidades que con el sistema GeoPure convencional, es decir, estamos hablando de hasta 50 o 60 pies de profundidad. Es un proceso seco donde no hay residuos y donde la instalación puede ser bastante rápida, del orden de 30 a 100 elementos por día en un turno de 8 horas para una cuadrilla, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Cómo está configurado el tope o la punta del mandril para poder realizar la compactación dentro de la perforación? Por un sistema de check de cadenas que impide que entre el suelo cuando se realiza el hincado del mandril dentro del terreno la primera vez, y que a su vez permite densificar la grava dentro del terreno para construir bulbos de no más de 30 centímetros de espesor, como lo mencionaba anteriormente. Este mandril se puede modificar ensanchando la punta para construir elementos de mayor diámetro. Típicamente el diámetro de los elementos construidos está entre 20 pulgadas hasta 24, incluso hasta 30 pulgadas. Diámetro construido. Y al final, dentro de la familia de columnas de agregado compactado de GeoPure, tenemos un sistema híbrido, el sistema X1. Es un sistema híbrido en la medida en la que
El escudo de compactación y la viga IPR que lo sostiene están unidos a un mástil de hincado similar al que se usa en el sistema Impact. Es decir, se permite llegar hasta profundidades de 50, 60 pies como en el sistema Impact, pero que se instala por sustitución, es decir, realizando una excavación previa donde se vierte la grava y se realiza la compactación con este escudo que tiene una ventaja sobre el elemento GeoPeer y es sobre los elementos GeoPeer o sistema constructivo GeoPeer, y es que el escudo permite el flujo de grava alimentado desde la superficie y no se debe retirar completamente el pie compactador para alimentar la grava. Esto aumenta a su vez los rendimientos comparado con el sistema GeoPeer, permite diámetros construidos mayores, mayor capacidad de carga y no está limitado por las profundidades, porque se alcanzan profundidades similares como el sistema Impact montado sobre un mástil. ¿Cuáles son las ventajas de realizar del método constructivo de GeoPeer que se basa en realizar la compactación dentro de la perforación? Primero que todo, crear pilas de agregado muy rígidas dentro del suelo matriz. Se pueden ver fotografías de la exhumación de las pilas, se ven bien densas. Aumentar los esfuerzos laterales en el suelo matriz cuando se realiza la compactación de la grava dentro de la perforación, bien sea por sustitución como el sistema GeoPeer o X1 o por desplazamiento como el sistema Impact instalado por alguno de estos dos métodos, se está aumentando los esfuerzos laterales en el suelo matriz y a su vez eso permite aumentar la resistencia por fricción a lo largo del fuste. Conceptualmente, ¿cómo lo podemos ver? En un diagrama de esfuerzos normales contra esfuerzos cortantes, donde el estado de esfuerzos inicial está representado por el círculo de Moore A, en que esfuerzos horizontales es el esfuerzo principal menor, esfuerzo vertical es el esfuerzo principal mayor. El efecto de hacer la compactación de la grava dentro de la perforación es el de aumentar esos esfuerzos laterales, llevándolos a la condición de esfuerzo representada por el círculo de Moore B, en el que el esfuerzo horizontal inducido por la compactación con las herramientas de GeoPeer es mucho mayor al esfuerzo vertical, es decir, el esfuerzo principal mayor en este círculo E pasa a ser el esfuerzo horizontal. Y al alterar el estado de esfuerzo y darse esta rotación de esfuerzos principales, básicamente lo que se está haciendo es aumentar el confinamiento, que entendido por un criterio de falla como el de Moore-Coulomb, a mayor esfuerzo se tendrá mayor resistencia al corte. Conceptualmente es como podemos verlo desde el punto de vista de resistencia al corte y desde el punto de vista de la compresibilidad. El efecto de compactar la grava dentro del terreno tiene también tiene dos beneficios principales. Estos son ensayos de consolidación en celdas tridimensionales que se hicieron en la Universidad de Iowa por el doctor David White en el año 2004. Se pueden ver varias curvas de es logaritmo del esfuerzo contra relación de vacíos, como son típicas las curvas de compresibilidad, donde se variaron la condición de esfuerzos horizontales a esfuerzos verticales. Recordemos, ensayos de consolidación en celdas triaxiales. Para el caso en el que se consolidó la muestra de manera isotrópica, es decir, donde los esfuerzos horizontales fueron iguales a los esfuerzos verticales o una relación de K de 1, se puede ver la línea punteada que representa una curva de compresibilidad típica de arcillas, ¿sí? Con su rama de carga, descarga y su mayor pendiente en la parte virgen de compresión. Esto sería lo que se podría representar como un suelo compresible blando no mejorado. Podemos ver también otras curvas donde se varió el esfuerzo horizontal con relación al esfuerzo vertical entre 1.5 y 3 veces, que sería el efecto que se tendría de compactar la grava dentro de la perforación, mejorando el suelo, aumentando sus esfuerzos laterales. ¿Y qué se observó en comparación con la curva de consolidación isotrópica? Se observó que la compresibilidad de estas curvas donde se había aumentado el esfuerzo horizontal era mucho menor, dada por una menor pendiente en la rama de recompresión de la curva. Y también se observó que la carga de preconsolidación o mayor esfuerzo donde se excedía el límite plástico se desplazaba hacia la derecha. Es decir, en resumen, se reduce la compresibilidad por el efecto de compactar la grava dentro del terreno y aumentando los esfuerzos horizontales, tal como lo hacen los sistemas GeoPeer. Adicionalmente, se han hecho pruebas de campo en ensayos de corte directo a escala real en el tope de las pilas
y se han medido ángulos de fricción que van desde los 49 hasta los 52 grados. Esto es en ensayos de campo. Y también en ensayos de laboratorio, en ensayos de compresión triaxial para diferentes tipos de gravas que aquí las ven clasificadas en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos con mayor o menor contenido de arenas. Se ha medido también ese ángulo de fricción que oscila entre los 48 y los 52 grados. Es decir, la pila densificada en el terreno tiene un ángulo de alto ángulo de fricción por resistencia al corte. Y adicionalmente, la rigidez de los elementos GeoPure es muy alta, típicamente de 10 a 40 veces mayor a la rigidez del suelo que está alrededor. Bueno, vamos a ver inicialmente el método para controlar asentamientos en el caso de edificaciones apoyadas sobre zapatas, en el que debemos hacer alguna definición de términos. Se conoce como zona superior o upper zone, la zona en la que estamos reforzando con columnas de agregado compactado bajo la zapata y que está dada por la profundidad del mejoramiento, el diámetro de los elementos, el ancho de la zapata B y una profundidad de influencia que típicamente está en geotecnia por 2 veces el ancho de la zapata, cuando tenemos suelos muy compresibles, incluso hasta 4 veces el ancho de la zapata. El suelo que está por debajo de la zona mejorada y que está dentro de esa zona de influencia se conoce como la zona inferior o lower zone, que también la consideramos dentro de nuestros análisis. Al final, el asentamiento medido debajo de la zapata será el asentamiento dentro de la zona mejorada sumado al asentamiento por debajo de la zona mejorada y dentro de esta profundidad de influencia. Al final, verificamos el módulo de rigidez de las pilas de agregado compactado que nos permite establecer el asentamiento en la zona superior. ¿Cuál es el concepto del mejoramiento? Pues, como su nombre lo indica, mejorar el suelo donde hay mayores presiones aplicadas justo debajo de la zapata, donde se concentran los esfuerzos y donde va a haber mayor compresibilidad o mayor potencial de falla por cortante. Y aumentar la rigidez de una capa que se considera única. Y esto lo hacemos basados en dos premisas principales. La primera es la analogía de resortes. Se sabe que la pila de agregado compactado es mucho más rígida que el suelo que está alrededor, 10 a 40 veces, como ya lo mencioné anteriormente. Y por esta analogía de resortes, sabemos que en la medida en que el elemento GeoPir es mucho más rígido, tiene una mayor constante de balasto, una mayor constante de resorte o rigidez, pues va a asumir mayor carga de la zapata en comparación con la carga que va al suelo matriz. De tal suerte que los esfuerzos se redistribuyen en esta zona superior y va más esfuerzo al elemento GeoPir que al suelo matriz. Esa es la primera premisa. La segunda hipótesis fundamental es una hipótesis de equilibrio bastante lógica en el que toda la carga que va a la zapata se debe distribuir entre la carga que va a los elementos GeoPir, que se puede calcular como el esfuerzo en el tope de los elementos GeoPir Q sub G multiplicado por el área de todos los elementos GeoPir bajo la zapata, y la carga que va al suelo no mejorado que está en contacto con la zapata. La suma de ambas será la presión que transmite la zapata. Al juntar estas dos expresiones podemos llegar a una fórmula que nos permite calcular el esfuerzo en el tope del elemento GeoPir Q sub G en función de dos variables, en función de la relación de rigideces R sub S entre el elemento GeoPir y el suelo matriz y la relación de área de reemplazo, ¿sí? Que es el área total de los elementos GeoPir como proporción del área de la zapata y a su vez en función de la presión aplicada por la zapata. Conociendo el esfuerzo que va al tope del elemento GeoPir Q sub G, es posible por la definición que tenemos del módulo de rigidez calcular el asentamiento, ya que este asentamiento será uniforme bajo la zapata por su propia rigidez y estará dado por el esfuerzo en el tope del elemento GeoPir dividido entre la rigidez del elemento GeoPir. Ese será el asentamiento en la zona superior. La rigidez del elemento GeoPir la validamos siempre en campo realizando una prueba de módulo. Aquí se ven algunas fotografías de arreglos típicos, ya la voy a describir más adelante. La prueba de módulo consiste en aplicar cargas al tope del elemento GeoPir
y medir deflexiones para calcular la rigidez de la pila. Y bueno, hablando de la zona inferior, se debe estimar el incremento de esfuerzos en profundidad, establecer los parámetros de compresibilidad del suelo, y para ello se usan los métodos tradicionales que se suelen aplicar en la mecánica de suelos y en geotécnica. En el caso de arenas, la teoría de la elasticidad, suelo no mejorado por debajo de la zona inferior, y en el caso de las arcillas se emplea la teoría de la consolidación de Terzaghi para evaluar el asentamiento en esta zona inferior. En resumen, el asentamiento total debajo de la zapata será la suma del asentamiento en la zona superior, calculado como ya lo describimos anteriormente empleando nuestra metodología, y el asentamiento que se pueda estimar en la zona inferior empleando los análisis geotécnicos convencionales. Dentro del proceso de realizar el diseño del mejoramiento del terreno, que es un proceso iterativo, se suele alargar o acortar iterativamente el largo de los elementos, valga la redundancia, la longitud de los elementos, para establecer un asentamiento en la zona superior que en conjunto con el asentamiento de la zona inferior no exceda un límite de asentamiento total, típicamente de 1 pulgada para zapatas aisladas. Es bien reconocido también en la literatura que para el caso de zapatas que tengan más de 3 metros de ancho o longitudes de fuste de elementos GeoPure de más de 4.5 metros de longitud, la analogía de resortes no resulta ser la metodología más válida para evaluar los asentamientos, al igual que en el caso de zapatas corridas o losas de fundación. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo que hacemos es aplicar la metodología del módulo elástico compuesto, que parte de asumir que la zona mejorada tendrá un módulo elástico único obtenido de ponderar el módulo elástico de los elementos GeoPure por la relación de área de reemplazo y el módulo elástico de el suelo matriz por el área de suelo que está en contacto con la zapata, que no es diferente, muy diferente a la analogía de resortes, pero que sí considera que el módulo elástico compuesto será un valor intermedio entre el módulo del suelo matriz y el módulo del elemento GeoPure para al final emplear la teoría de la elasticidad para establecer cuáles serán los asentamientos en la zona superior. De nuevo, recordemos, esto es en el caso de zapatas corridas, losas o plateas de fundación, que no se puede aplicar la analogía de resortes como método de cálculo para establecer asentamientos en la zona superior. Y en cuanto a la capacidad portante, producto de esos más de 10.000, casi 10.500 proyectos que han ejecutado los licenciatarios de GeoPure a la fecha, se han podido construir tablas de este estilo en el que de a priori se puede conocer en función del tipo de suelo, si es arenoso, más granular, limo arcilloso, más cohesivo o incluso orgánico, y conociendo también su compacidad relativa en el caso de las arenas o su grado de consistencia en el caso de los suelos arcillosos, se conoce a priori cuál sería esa capacidad portante del suelo mejorado, y que va desde las 17 toneladas por metro cuadrado hasta las 35 toneladas por metro cuadrado, capacidad portante admisible en suelos arenosos de mediana densidad. Estas tablas no solo se limitan a conocer a priori cuál es esa capacidad portante del suelo mejorado, también las hemos desarrollado más ampliamente para un rango de mayores consistencias o capacidades relativas del suelo. Hemos también desarrollado o resumido, más bien si se quiere, la rigidez que puede alcanzar elementos GeoPure previamente y que se va a validar en la prueba de módulo, y también la capacidad de celda de los elementos. Recordemos que la capacidad de celda de los elementos GeoPure es fundamental para establecer el número de elementos que se requieren, bien sea bajo la zapata o la platea o losa de cimentación, conociendo las descargas por columna. Hablando de la prueba de módulo y de los protocolos de calidad en los cuales se enmarcan, siempre los licenciatorios de GeoPure cuentan con un técnico de control de calidad para cada obra. Eventualmente el dueño también puede contratar de manera independiente un inspector o un ingeniero geotécnico para que asegure los protocolos, que se cumplan los protocolos de control de calidad de manera paralela al control interno que hace EMIN en sus obras, tanto en Chile como en Perú.
Acá está de nuevo una fotografía de la prueba de módulo de rigidez, que consiste en aplicar esfuerzos al tope del elemento y medir deflexiones para calcular la rigidez. Este es el arreglo típico. Para poder aplicar las cargas, usualmente debe haber una viga W o algún elemento de reacción, como puede ser en algunos casos las mismas retroexcavadoras que se emplean para instalar los elementos GeoPeer. Y cuando se emplea la viga, tenemos dos elementos de reacción por equilibrio. Típicamente esta prueba se ejecuta hasta el 150% del esfuerzo de diseño Q sub G en el tope de los elementos GeoPeer. Y a diferencia de las pruebas de carga estática en pilotes, el propósito aquí no es verificar la capacidad de carga última, es validar la rigidez de los elementos GeoPeer. El valor K sub G, que de nuevo se enmarca dentro de nuestra metodología para estimar asentamientos en la zona superior mejorada con GeoPeer. El esfuerzo en el tope del elemento GeoPeer típicamente es 2.5 veces mayor al esfuerzo o presión que aplica la zapata o platea de fundación, y esto es como resultado de la concentración de esfuerzos. Los incrementos de esfuerzos en esta prueba de carga se hacen cada 15 minutos, y cuando se llega al 117% del esfuerzo de diseño, se espera al menos una hora, entre 1 y 4 horas, para que se disipe el exceso de presión de poros antes de realizar el nuevo incremento hasta el 150% del esfuerzo de diseño. Ya lo vamos a ver gráficamente cómo se ve esto. Esta prueba de módulo se hace, como lo mencioné anteriormente, en casi todos los proyectos, y se hace en el sitio de prueba con las condiciones más desfavorables. Es decir, de manera previa, conociendo los sondeos del sitio de proyecto, nosotros escogemos cuál sería ese sitio más crítico para realizar la prueba de módulo. Y al final, la prueba de módulo se hace en un elemento de prueba que se instala antes de iniciar la producción de pilas y que corresponde en elevación con el fondo de la zapata. Esto porque es importante debido al confinamiento que provee el suelo alrededor. Esquema de cómo es la prueba de módulo de manera un poco más detallada. Aquí está un gato hidráulico, que es el que aplica la presión teniendo un elemento de reacción sobre él. Esa presión se aplica sobre un dado de concreto que se funde sobre el elemento GeoPeer. En el tope se miden deflexiones con deformímetros. Y nótese también que el elemento GeoPeer de prueba tiene un par de varillas que están revestidas por tuberías de PVC y que están conectadas a una placa o platina en el fondo en el bulbo de fondo del elemento GeoPeer. ¿Para qué sirven estas varillas o testigos o telltales, como se les conoce? Sirven para medir cuál es la deflexión en el fondo del elemento GeoPeer. Y esto es importante porque permite establecer durante la prueba de módulos si el largo de los elementos GeoPeer o el largo de fuste es suficiente para las condiciones de carga previstas. Acá vamos a ver una gráfica típica de la prueba de módulo. En el eje horizontal está graficado el esfuerzo en libras por pie cuadrado. En el eje vertical está la deflexión medida en pulgadas. La línea con marcadores rojos representa el telltale o testigo, que da cuenta de que no hubo ninguna deformación en el fondo del elemento GeoPeer durante la prueba. Y la línea con marcadores negros representa la deflexión y esfuerzos en el tope del elemento GeoPeer. El esfuerzo de diseño para este proyecto fue de 18.200 libras por pie cuadrado, aproximadamente 127 libras por pulgada cuadrada. Ustedes pueden hacer el ejercicio para una deflexión de 1/3 de pulgada. La rigidez es del orden de 390 libras pulgada cuadrada por cada pulgada, o 390 psi. Así es como se estima la rigidez del elemento GeoPeer, que siempre estará por encima de la valor que habíamos asumido de manera previa en nuestro diseño. En cuanto a aplicaciones, otras adicionales al soporte de edificaciones, vamos a resumir ahora el caso de los terraplenes y muros, donde es necesario en muchos casos, cuando estas estructuras están apoyadas sobre suelos blandos, mejorar la capacidad portante. ¿Por qué? Porque se tienen superficies de falla potenciales dadas por la poca resistencia al corte de suelos no competentes en la fundación. ¿Esto cómo se puede resolver? Con columnas de agregado compactado GeoPeer, instalando las pilas de agregado por debajo del muro en suelo reforzado
o del terraplén para aumentar la resistencia al corte a lo largo de esa superficie de falla crítica y a su vez aumentar el factor de seguridad contra la falla por desplazamiento. ¿Y cómo se cuantifica? De una manera muy similar a cómo se calculaba el módulo elástico compuesto. De una manera análoga se pueden ponderar los factores de resistencia al corte tanto del suelo matriz como del elemento GeoPeer con base a un ponderado de áreas, es decir, con base a la relación de área de reemplazo para obtener el módulo elástico compuesto, perdón, para obtener los parámetros de resistencia al corte compuesto del suelo mejorado con GeoPeers. En el caso también de soporte de terraplenes y de muros sobre suelos muy blandos, el efecto no solo es de aumentar la resistencia al corte, también se reduce la compresibilidad del suelo de fundación. Y esto lo podemos ver fácilmente con un ejemplo, empleando la metodología del módulo elástico compuesto. Asumamos que tenemos un terraplén de 8 metros de altura que se apoya sobre un depósito de suelos blandos de 7 metros de espesor, arcillas que clasifican CH de alta plasticidad en el sistema unificado de clasificación de suelos, de 2 a 3 golpes por pie, suelos blandos a mediana rigidez y humedades del orden de 75% cercanas al límite líquido que hablan de que este suelo probablemente está normalmente consolidado y es muy compresible por su relación de vacíos de 2 igualmente. Si instalamos los elementos GeoPeer bajo la fundación, empleando la metodología del módulo elástico compuesto, podemos verificar cómo la rigidez de toda la capa de fundación se aumenta, reduciendo los asentamientos dados por la compresibilidad de una capa blanda. Y para ello empleamos la metodología, el método del módulo elástico compuesto enmarcado dentro de la teoría de la elasticidad. Como ya hablamos anteriormente, el módulo elástico compuesto de la capa mejorada con elementos GeoPeer será un ponderado de el módulo elástico del elemento GeoPeer por la relación de área de reemplazo y se pondera también el módulo elástico del suelo matriz por el suelo que no sea reemplazado con columnas de agregado compactado. Volviendo al ejemplo, si este suelo se pudiera describir por un módulo de elasticidad de 2.3 megapascales para la presión que aplica ese terraplén de 8 metros de altura del orden de 15 toneladas por metro cuadrado, tendríamos que en el caso donde no hay mejoramiento, el asentamiento estaría del orden de medio metro. Si hiciésemos un mejoramiento con elementos GeoPeer de 36 pulgadas de diámetro o 76 centímetros, espaciados entre centros del orden de 1.5 metros en una rejilla cuadrada, tendríamos una relación de área de reemplazo del orden del 20%. Empleando la metodología del módulo elástico compuesto, podemos calcular cuál es el módulo módulo combinado de esta capa y así, empleando la teoría de la elasticidad, llegar a conclusiones como que el asentamiento es de menos de 2 pulgadas y media, ya dentro de un parámetro tolerable para este tipo de estructuras, empleando el mejoramiento de las columnas de agregado compactado. Beneficios adicionales por efectos de arco que se van a desarrollar en el relleno que está sobre las pilas de agregado compactado, se va a proveer soporte uniforme a la corona del terraplén. Igualmente, las columnas de agregado compactado, por tener una mayor permeabilidad e introducir presión atmosférica dentro del suelo matriz, inducen la consolidación por drenaje radial del suelo hacia las columnas de grava. Y esto tiene un efecto muy importante en el tiempo de consolidación, dado que se acortan las trayectorias de consolidación que serían verticales de no existir estas columnas de agregado compactado y por ende el tiempo de asentamiento se reduce del orden de meses o años a semanas cuando se tienen las columnas de agregado compactado. Otra aplicación interesante de manera introductoria es el soporte de tanques de almacenamiento. Y a manera de contexto, debo decir que históricamente solo existían dos soluciones para soportar tanques de almacenamiento de grandes diámetros sobre suelos blandos. La primera, a mano izquierda, la excavación y reemplazo con la que seguramente todos estamos familiarizados, que es fácil de ejecutar y se puede hacer por contratistas locales, pero tiene problemas inherentes a la ejecución misma cuando se tienen edificaciones o estructuras adyacentes, porque se tiene que hacer un entibado o ademado o soporte de la excavación. Eso trae esos problemas adicionales.
Y también el método constructivo, cuando se tiene un nivel freático superficial, involucra el desaguado o evacuación del agua de la excavación. Todo esto en conjunto puede llevar a potenciales problemas de demora en la ejecución de este tipo de tratamientos, en el caso de emplear cimentaciones superficiales. Y a mano derecha tenemos la otra solución por la que típicamente se optaba en los proyectos, que era el pilotaje profundo hasta una capa portante, sobrepasando todos los estratos deficientes. Una solución bastante rápida en muchos casos, pero con un costo asociado bastante alto cuando este estrato competente es relativamente profundo. Históricamente, estas eran las dos soluciones para tanques de almacenamiento. GeoPure Foundation Company en los años 90 introdujo un sistema adicional, una tercera alternativa, que son los sistemas de fundación intermedia, en la que se mejora el suelo que no es muy competente, reduciendo su compresibilidad, y podemos tener en la zona inferior suelos que son relativamente competentes desde el punto de vista de compresibilidad, para no tener que llegar hasta las mismas profundidades que llegan generalmente los pilotes, y enmarcar claramente la solución de mejoramiento intermedio dentro de un límite tolerable de asentamiento para estas estructuras. Esta solución de GeoPure ha ganado bastante popularidad por combinar ventajas en tiempo y en costo de ejecución. ¿Cuáles son las consideraciones del diseño? En el caso, depende del tipo de fundación que tenga el tanque de almacenamiento. Cuando se trata de una losa o platea rígida de fundación en concreto, generalmente lo que gobierna el diseño va a ser el asentamiento total y diferencial que admite este elemento de concreto, si ese fuera el caso del tipo de fundación. En el caso en el que se tiene un fondo del tanque que es flexible, una placa metálica de acero que es flexible, el asentamiento permite mayores distorsiones y mayores valores de asentamiento total entre el centro y el borde. La estructura es mucho más flexible y por ende lo que gobierna el diseño suele ser la estabilidad del borde del tanque. En esos casos, en el caso de tener tanques de almacenamiento de fondo flexible metálico, como ya lo mencioné, la estabilidad de borde en suelos blandos suele ser el mecanismo que gobierna el diseño. Y para ello empleamos, para evaluar este mecanismo, empleamos los métodos convencionales que se emplean en estabilidad de taludes del equilibrio límite. Acá podemos ver una salida del software GeoSlope, donde se aprecia como un tanque que transmitía del orden de 5.000 libras por pie cuadrado, algo así como 20 toneladas por 20-25 toneladas por metro cuadrado de presión de contacto. Está reforzado en su fundación por columnas de agregado compactado que mejoran arcillas medianamente rígidas en el suelo de fundación. ¿Qué se logró con las columnas de agregado compactado? No solo controlar las deformaciones por asentamientos entre el centro y el borde, sino también aumentar el factor de seguridad de esta superficie de falla en el borde, que generalmente se acepta que sea mayor de 1.3. Y ese aumento en el factor de seguridad por tener columnas de agregado compactado instaladas se cuantificó empleando la metodología de los parámetros de resistencia al corte ponderados. Finalmente, ya para cerrar, vamos a hablar de una experiencia que se tuvo de un terraplén apoyado sobre elementos Impact Pier en el Ecuador, terraplén de Briceño, y que estuvo sometido a un sismo con aceleración y magnitud de momento muy cercanos al de diseño durante el terremoto del 16 de abril del 2016 en Muisne. Mm, En Latinoamérica, especialmente hacia la zona andina, Perú, Chile, mi natal Colombia y Ecuador, no somos ajenos a la amenaza sísmica por estar ubicados en el anillo de fuego del Pacífico. Y bueno, desde el punto de vista también del contexto, para quienes no están familiarizados con este evento, fue de magnitud 7.8, ocurrió el 16 de abril del año 2016, ocasionando cuantiosas pérdidas de vidas y materiales, donde se tuvieron casi 30.000 heridos y pérdidas de más de 150 millones de dólares. Este evento, el sismo de Muisne del 16 de abril del año 2016, ocasionó que se midieran valores de aceleración en superficie PGA
de entre punto 3 y punto 4 de G en las zonas cercanas al epicentro. Esta es la bahía de Pedernales, Ecuador, Océano Pacífico, y el sitio de proyecto Terraplén de Briceño estaba ubicado a 80 kilómetros al sur del epicentro, donde según estas curvas de nivel de aceleración del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la aceleración medida en superficie fue del orden de punto 4 a punto 5 de G. El proyecto, como ya lo mencioné, ubicado 80 kilómetros al sur del epicentro del sismo, un terraplén de aproximación al puente de Briceño de 700 metros de longitud del terraplén, aproximadamente 6 metros de altura, y el perfil de suelos caracterizado por arenas limosas sueltas hasta los 5 o 6 metros de profundidad, donde estas arenas se volvían densas y con algunos bolsillos de arcilla dentro de esos primeros 5 metros. El nivel freático en superficie, es decir, se trataba de suelos arenosos sueltos, saturados, con una alta amenaza sísmica, es decir, existía un alto potencial de licuación. Los análisis preliminares para una aceleración PGA de diseño del orden de 0.4 de G y una magnitud de momento sísmico de 8 indicaban que el factor de seguridad era menor a 1, efectivamente hasta los 5 metros de profundidad, y que los asentamientos inducidos por licuación estarían del orden de 3 pulgadas y media, sin ningún tipo de mejoramiento. También como producto de la licuación de esas capas de arenas limosas sueltas, se tendría para un análisis pseudoestático con la mitad de la aceleración de diseño con un coeficiente K sub H de 0.2, que tendríamos factores de seguridad inadmisibles y que se presentaría la falla por estabilidad global del terraplén en el caso de licuarse estas arenas limosas. Y para efectos comparativos en este caso histórico, vamos a hablar de otro proyecto que estaba en los alrededores. Se trata del terraplén del puente de Mejía, estaba ubicado a 130 kilómetros al sur de la bahía de Pedernales, epicentro del sismo, en la carretera que va de Manta hacia Puerto Viejo. Este terraplén tenía unas condiciones de geometría muy similares al terraplén de Briceño, que estaba apoyado sobre las columnas de agregado Impact Pier, y los suelos también eran bastante similares. El terraplén, que no tenía mejoramiento y como ya lo mencioné, estaba ubicado a 130 kilómetros al sur del epicentro del sismo, el puente de Mejía. A mano izquierda podemos ver la fotografía antes del sismo. Y aquí a mano derecha podemos ver la fotografía post-sismo. ¿Qué quiere decir eso? Hubo ecuación de la fundación, se presentó la falla por estabilidad global que anticipaban nuestros análisis, con los consiguientes daños a la infraestructura y las afectaciones que se tuvieron por no tener en servicio esta vía durante esta emergencia. De nuevo, este es el terraplén de Mejía, ubicado a una mayor distancia del epicentro del sismo, sin ningún tipo de mejoramiento, donde las condiciones de suelo y de geometría eran similares al del terraplén de Briceño, que estaba mejorado con Impact Pier de GeoPier. Ahora, hablando de la zona del proyecto donde sí se tenía el mejoramiento, bajo el terraplén. Acá se puede ver al fondo en esta fotografía el terraplén de la vía. En los alrededores y zonas adyacentes al sitio se pueden evidenciar grietas y desplazamientos verticales que dan cuenta de que efectivamente se presentó licuación del suelo después del sismo del 16 de abril del año 2016 en las zonas donde pues no tenía por qué haber mejoramiento. Y estas son fotos del terraplén de Briceño apoyado sobre Impact Pier después del terremoto del 16 de abril del año 2016. Ningún tipo de daño a la vía que iba sobre la corona del terraplén. Una foto en perspectiva. Aquí está el terraplén de la vía que no se vio afectado por el sismo. Y aquí en las zonas adyacentes se aprecian algunos volcanes de arena que dan cuenta de nuevo de esa evidencia de la licuación que se presentó en los suelos por efectos del sismo del 16 de abril en los alrededores del proyecto. Algunas fotografías de los volcanes de arena, grietas, desplazamientos verticales.
Toda esta información permitió concluir a un grupo de expertos del cual hacían parte el doctor Kyle Rollins de la Universidad de Austin en Texas y la doctora Sara Morosa de la Universidad de Bondeno en Italia, que se había presentado licuación en las zonas alrededor del terraplén de Briseño y que también no se había presentado ninguna licuación en el terraplén que estaba mejorado con columnas de agregado compactado Impact Pier de GeoPier, donde la aceleración de medida fue del orden de 0.4 de G, la aceleración del terreno medida en el terreno. Obsérvese que el terraplén de Mejía, que está a una mayor distancia del epicentro del sismo, donde se midieron incluso menores aceleraciones del terreno, PGAs de 0.35 de G, colapsó por no tener ningún tipo de mejoramiento en la fundación. Acá podemos apreciar una sección típica de lo que fue el mejoramiento bajo el terraplén de Mejía, mayor espaciamiento de los impact pier de 4 metros de longitud hasta los 5 metros de profundidad, entre 2 y 3 metros la separación en el centro y una menor separación hacia el borde de los taludes entre 1.65 y 2 metros para controlar la estabilidad del mismo. Bueno, ¿cómo logramos que no hubiese licuación en la fundación del suelo Mejía, del suelo, perdón, del terraplén de Briseño? A través de 4 mecanismos que la literatura reconoce como aquellos a los cuales se les puede atribuir la mejora contra el potencial de licuación. El primero es el incremento de los esfuerzos laterales. Ya lo discutimos al inicio de la sesión, el efecto de compactar la grava dentro del suelo e inducir un estado de esfuerzos pasivos dentro del suelo matriz. Permite reducir el potencial de licuación. El otro mecanismo es la densificación del suelo matriz, principalmente con los sistemas de desplazamiento como Impact Pier de GeoPier. Es posible medir ese aumento en compacidad relativa del suelo matriz que reduce su potencial de licuación. Es posible medirlo y en en suelos arenosos principalmente y en suelos con más del 20% de contenido de finos, es posible también dar cuenta de esta densificación esperando un tiempo prudente para que se disipen los excesos de presión de poros como 1 a 2 meses. Y al final, este aumento en la densificación dependerá del arreglo de las columnas de agregado compactado y qué tan denso sea el mejoramiento. Hay un tercer mecanismo, que es el incremento en la rigidez compuesta por atracción de esfuerzos de corte, que ha sido estudiado por investigadores independientes como Baez en el año 95 y que se basa en un principio fundamental y es que reconociendo que las pilas de agregado compactado tienen un mayor módulo de corte que el suelo matriz, va a ir mayor proporción del esfuerzo cíclico hacia las pilas de agregado compactado y por ende se va a reducir el esfuerzo cíclico o la demanda cíclica en el suelo matriz. Esto se puede comprobar a través de la velocidad de onda de corte en el terreno del suelo mejorado, tanto en el suelo matriz como en las pilas de agregado compactado. Y esta velocidad de onda de corte se puede medir a través de ensayos cross-hole principalmente en el terreno. Al final hay un cuarto mecanismo que es el drenaje. Sí, las pilas de agregado compactado también lo proveen, pero es un mecanismo difícil de cuantificar y por lo general, por ende, no se considera en diseño, reconociendo que hay algún efecto residual. Con esta gráfica seguramente están muchos de ustedes familiarizados, quienes hayan estudiado el fenómeno de la licuación. En esta gráfica se tiene en el eje horizontal la compacidad relativa de determinado suelo, representado por el número de golpes en el ensayo de penetración estándar, en algunos casos la resistencia por punta de cuando se realizan conos, CPTs, y en el eje vertical de esta curva se representa también el esfuerzo cíclico o la demanda cíclica. Se representa usualmente en este gráfico a través de esta línea negra la resistencia cíclica de determinado suelo, que aumenta a una mayor densidad o compacidad relativa, la resistencia al corte cíclico, y que separa esta curva los suelos que se consideran licuables en la parte superior e izquierda de la curva de los suelos que se consideran no licuables en la parte inferior y derecha de esta curva. Es así como el factor de seguridad contra licuación se calcula como
la relación entre la resistencia al corte cíclico dada por esta curva para arenas limpias y que tiene algunas correcciones según el contenido de finos para arenas limosas e incluso limos arenosos, y la relación entre la resistencia al corte cíclico y la demanda cíclica, que es función de la aceleración PGA del sismo y de su magnitud de momento, al final nos permitirán establecer cuál es ese factor de seguridad contra la licuación. Cómo el mejoramiento del terreno empleando columnas de agregado compactado permite aumentar ese factor de seguridad contra la licuación y llevar un suelo de la zona licuable a la zona no licuable a través de los mecanismos que mencionamos anteriormente. Uno, de densificación, es decir, desplazar el suelo horizontalmente, aumentando el valor de N final en el suelo mejorado cuando se construyen las pilas de agregado compactado por métodos de desplazamiento. Y por los mecanismos de rigidización, incremento de los esfuerzos laterales y también atracción de esfuerzos de corte, es posible desplazar un punto desde la zona no licuable a la zona licuable a la zona no licuable verticalmente. Al final se considera que la suma vectorial de ambos efectos será la flecha azul que permite cuantificar el mejoramiento del terreno contra la licuación empleando columnas de agregado compactado. Acá se muestran los análisis que se hicieron ya en la condición mejorada para el terraplén de Briceño, empleando, nótese, una aceleración de 0.4 de G, una aceleración pico del terreno de 0.4 de G, muy cercana a la que se tuvo en el terremoto del 16 de abril del año 2016 en Muisne, y donde se tenía que, si bien el factor de seguridad contra la licuación no llegaba a un valor de la unidad, esto por efectos de presupuesto del dueño del proyecto, sí se tenían asentamientos dentro de una magnitud tolerable, asentamientos inducidos por licuación del orden de 2 pulgadas, es decir, un diseño basado en el desempeño o performance-based design, en el que el mejoramiento iba a permitir lograr estos asentamientos dentro de una tolerancia prescrita por el dueño del proyecto en el caso de presentarse la licuación. Y también reconociendo que podría haber licuación de esa capa superior de arenas limosas, pero que iban a estar reforzadas con elementos GeoPure, empleando la metodología que ya mencionamos anteriormente de la resistencia al corte compuesta. Se realizaron análisis de estabilidad para las diferentes configuraciones de elementos de agregado compactado bajo el terraplén de la vía y empleando resistencia al corte no drenada residual, como sugieren investigadores como Kramer y One, que se debe analizar la estabilidad de los terraplenes en condición de licuación, sobre suelos licuables más bien, y que se obtuvo que el factor de seguridad era mayor a la unidad, que al final fue lo que permitió y le dio la tranquilidad al cliente de adoptar esta medida contra la licuación, y que luego del sismo del 16 de abril del año 2016 se concluyó y se dio, digamos, prueba de que las columnas de agregado compactado efectivamente mitigaban contra la licuación y permitían aumentar la estabilidad del terraplén, no fallando el mismo. Como conclusiones, las pilas de agregado compactado evidentemente mitigaron ese efecto de licuación. Fue posible validar los mecanismos de mitigación de licuación empleando columnas de agregado compactado, es decir, incremento de los esfuerzos laterales, densificación, incremento en la rigidez compuesta y drenaje. Y la estabilidad global quedó demostrada para un caso dinámico con aceleraciones muy cercanas a las del sismo de diseño, valores de PGA y magnitud de momento muy cercanas a las del sismo de diseño. Entonces, para terminar, les agradezco nuevamente a todos por su tiempo, a mis amigos de EMIN en Chile, Alejandro Méndez, Iván Cañete, todo su equipo, así como Manuel Gutiérrez y Carlos Cortés en Perú. Gracias a todos por organizar esta charla. Saben que pueden contar con el equipo de Mini de GeoPeer para mejorar y reforzar terrenos blandos en sus proyectos. Y bueno, antes de pasar a un par de preguntas, no olviden que el siguiente webinar de este ciclo será específicamente sobre el tema de mitigar la licuación empleando columnas de agregado compactado el próximo martes 26 de mayo a esta misma hora, por lo que les extiendo la invitación a que se registren, nos acompañen nuevamente.